Hola clase, esta semana va a estar como un repaso de todo lo que aprendimos sobre los libros de ficción realista. Vamos a primero repasar qué es un libro de ficción realista. Pues aquí dice, las historias son inventadas, pero podrían suceder en la vida real. Vamos a ver aquí dos libros. Tengo Caperucita Roja y otro que se llama Mi Jardín. Creo que casi todo el mundo conoce esta historia. Es la historia de una niña que se va a visitar a su abuela y en el camino un lobo la está siguiendo y luego el lobo llega a la casa de la abuela y finge de estar la abuela y entonces el lobo está hablando con la niña. Quiero que ustedes piensen, ¿pueden hablar los lobos? Porque en este libro el lobo está hablando. Mira, te voy a mostrar un dibujo. Aquí el lobo está hablando con la niña y está en la cama de la abuelita. ¿Ocurre esto en la vida real? No, entonces este libro es un libro de fantasía, no es un libro de ficción realista, porque si estuviera un libro de ficción realista, serían cosas que sí en la vida real podrían existir, podrían pasar a ti, pero esto no te puede pasar. El lobo no va a ponerse en la cama de tu abuelita. Miramos este libro, Mi Jardín. En este libro son niños que se van al parque y están en el parque mirando las flores, los árboles que podemos encontrar en un parque. ¿Es posible tener niños que se van a un jardín o a un parque? Sí, es posible. Entonces, si esto podría ocurrir, quiere decir que es un libro de ficción realista. Una historia que sí podría pasar en la vida real. Entonces, tenemos un libro de ficción fantasía y un libro de ficción realista. Ahora vamos a ver. Los libros de ficción realista también tienen personajes. Personajes son las personas que actúan y hablan como en la vida real. Y también tienen animales a veces y estos animales actúan como animales. Entonces no hablan porque si los animales hablan, entonces ya no es más ficción realista. Luego el ambiente. La ficción realista pasa en lugares que sí pueden existir, como una escuela o en la playa o, por ejemplo, en este libro, en el parque. Luego, la ficción realista tiene acontecimientos. Acontecimientos es lo que pasa a lo largo de la historia. Y son acontecimientos que podrían ocurrir de verdad. A veces hay un problema y a veces no. Y si hay un problema, a veces se resuelve al fin de la historia. Entonces, en este libro tenemos personajes. Mira, hay varios personajes que están aquí. Oh, y hay también un animal que es un personaje. Y hay los acontecimientos, lo que pasa a través de la historia. Esto es ficción realista. En la ficción realista vamos a hablar de dos cosas que pueden pasar en los libros. Tenemos los acontecimientos que pasó y tenemos los personajes. Nos vamos a enfocar en eso. Entonces, déjame encontrar el boleto para eso. Ok, los acontecimientos o estructura del cuento es qué pasa a través del cuento. ¿Qué pasa al principio? Luego en el medio, el desarrollo. Y al final, ¿qué pasó al fin? Muchas veces al principio te van a introducir los personajes, quién son. Luego en el medio va a tener un problema, algo que están haciendo.
y al fin se va a resolver el problema, así como así. Primero, medio y fin. Principio, desarrollo y final. Entonces, este libro tiene un principio, un desarrollo en el medio y un fin, como todos los libros. Finalmente también hay, como hablé antes, hay personajes. Mira los personajes. Y muchas veces te introduzcan los personajes al principio. Vamos a ver el boleto sobre los personajes. A ver si lo puedo encontrar. Aquí está. Son los personajes. ¿Quiénes? Los personajes son las personas, los animales o las cosas sobre lo que se trata un cuento. Busca pistas en las palabras y las imágenes para poder conocerlos. Cada personaje, cada persona es diferente y es la misma cosa en un libro. Cada niño o cada persona o cada personaje es diferente. Y mirando los dibujos puedes mirar cómo son diferentes. También, escuchando el cuento, tal vez las cosas que hacen son diferentes. Entonces, describe el aspecto de los personajes y lo que piensan, sienten, dicen o hacen. Cuando hablamos de los personajes, queremos pensar en lo que están pensando, cómo se sienten, si están triste, feliz, orgulloso, ansioso. ¿Qué dicen? ¿De qué están hablando? ¿Y qué están haciendo? Y luego, ¿por qué lo están haciendo? ¿O por qué se sienten tristes o feliz? Y esto lo puedes descubrir a través del texto. Entonces repasamos. Los textos de ficción realista son textos que tienen cosas que sí pueden pasar en la vida real. Todos los textos de ficción realista tienen personajes y tienen ambiente y acontecimientos. Personajes, ¿quién son? Ambiente es dónde pasó la historia y cuándo. Y los acontecimientos es en qué orden, qué pasó al principio, qué pasó al medio y luego qué pasó al fin. Vamos a explorar más sobre los personajes y los acontecimientos haciendo una pequeña actividad sobre los libros de ficción realista también. Luego vamos a repasar otra vez y luego vamos a leer un libro.